Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en la última gran fiesta del año cristiano, que es precisamente la festividad de todos los santos. Y en esta última festividad del año cristiano, qué importante es entenderla y conocerla como un resumen de todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en su vida mientras eh, habitó, iba a decir yo corporalmente, pero el Señor está presente en la comunión corporalmente, vamos a decirle históricamente, y que a propósito ocupa la atención de la primera mitad de nuestro año, desde la estación de Adviento hasta la estación de Pascua de Resurrección. Nosotros como cristianos estudiamos precisamente la obra de Jesús cuando históricamente estuvo entre nosotros, y dice San Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera, hermanos, que en esta celebración de la vida, de la obra y de la salvación que nuestro Dios ha derramado y derramó en tantos santos alrededor del mundo, a través de los siglos, a través de la historia de su pueblo, también es conveniente para nosotros ver todo lo que el Señor hace y ha hecho por nosotros en nuestra vida como cristianos, como hijos suyos, a lo largo del año cristiano que celebramos nosotros. Y muy interesante es la lectura que nuestro calendario coloca para este día en particular, que son las bienaventuranzas que encontramos en San Mateo 5, los primeros 12 versículos. Precisamente porque esta palabra, bienaventurados, que podemos entender como dichosos, que podemos entender como bendecidos, objetos de salvación, somos nosotros, hermanos, al igual que lo son todos los santos que hoy están en la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, esta es una realidad que nosotros hemos conocido, hemos crecido y hemos esperado precisamente para cuando el Señor lleve al último punto de esta bienaventuranza la vida de todos nosotros a su presencia. Y a propósito de esto, me pareció a mí a bien juntar dos frases que el Señor Jesús dijo durante su ministerio en contextos aparentemente distintos, pero refiriéndose a una misma cosa que a nosotros pues nos parece extraña porque o es la una o es la otra. Y la primera frase fue cuando el Señor Jesús dijo al ladrón que estaba con él en la cruz, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una palabra que de inmediato, a pesar de lo que muchos pseudointérpretes quieren entender, refleja lo que dice, refleja inmediatez, refleja verdad y refleja un estado, fíjense bien, no futuro, sino presente. Y dice el Señor Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense a quién se lo dice a un hombre que está muriendo en la aflicción de sus pecados, a un hombre que está siendo consumido por la humillación de su estilo de vida, y aún así el Señor Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, qué interesante es ver que individuos de esta calaña, como diríamos,
son objetos de la bienaventuranza de nuestro Salvador. A tal grado que el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero también, hermanos, especialmente en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús dice una frase muy extraña, tan extraña a nosotros como le fue a los discípulos en su momento, cuando les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y hermanos, es extraño porque muy seguramente, pues, el Señor ha estado predicando sobre el reino. De hecho, ese es el mensaje con el que abre nuestro Señor su ministerio, repitiendo las mismas palabras de San Juan, y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, si pensamos como aquel ladrón, según las palabras de Jesús, el reino se ha acercado, el reino está aquí, el reino ha sido establecido, y sin embargo el Señor Jesús dijo todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. Y es que, hermanos, la historia de la salvación es un misterio tan importante, es un misterio tan grande, que no cabe en nuestro tiempo. La gloria de la salvación de nuestro Señor es tan grande que no cabe en nuestros años, no cabe en nuestros minutos, no cabe en nuestros siglos. Es una salvación tan grande, hermanos, que solo la eternidad puede contener. De manera, hermanos, que sí, es cierto que desde hoy mismo, si el Señor nos llamara, estaríamos con Él en el paraíso. Pero también es cierto que todavía falta un poco para verdaderamente comprender, para poder admirar, como dice el Salmo 27, el Salmo 25 y el 23, para contemplar la hermosura del Señor, dice el Salmo, y para inquirir en su templo. Todavía falta un poquito. Y sin embargo, hermanos, esta grandeza de la salvación que excede nuestro presente, que se ha extendido al pasado y que naturalmente se extiende hacia el futuro, es para nosotros los cristianos, es para nosotros los hijos de Dios, que hemos sido objeto de su bienaventuranza. Para nosotros, a quienes el Señor refiere de forma indirecta, dice, bienaventurados los que, bienaventurados son, bienaventurados ustedes, bienaventurados todos en los que el Señor ha depositado su bendición, su bienaventuranza. Hermanos, vean qué interesante el versículo 3, expresando este misterio atemporal. Dice el Señor Jesús en su primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos, vean qué interesante y qué posiblemente qué necesario para nosotros el que el Señor lo diga de esta forma. Hermanos, el Señor conoce nuestra debilidad y la influencia que tienen las circunstancias en nuestra vida. Y quizás por eso nos tiene que resumir a nuestro tiempo la eternidad de su salvación y decirnos hoy mismo. Porque sabe que nuestro mundo pues nos aflige. Y que si bien sus promesas futuras son eternas y permanecen para siempre con su palabra, quizás a nosotros, hermanos, en nuestra condición humana nos hace falta quizás un poco de presente, un poco de ahorita mismo. Y dice el Señor entonces que son dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos no va a ser, no será, de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos, no nada más por contexto sabemos que el Señor se refiere a su pueblo, sino que también se refiere específicamente a los que son
pobres en espíritu. Y hermanos, hemos hablado muchas veces en este pasaje de la pobreza espiritual. No hablamos nada más de, de humildad, como dice la iglesia romana, de ser buenas personas, de gentileza. Hablamos precisamente de los sufrimientos de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana, que es la obra de nuestro Espíritu Santo en su pueblo, qué interesante es entender también esta pobreza espiritual como aquella que produce la ley del Señor cuando trastoca el corazón, cuando humilla al arrogante, cuando destruye al soberbio y cuando verdaderamente lo deja en pobreza espiritual. ¿Por qué, hermanos? Pues porque dice el Señor que los ricos, que los sanos, que los fuertes no necesitan de un Salvador. Esto es precisamente lo que hemos venido hablando desde unas semanas antes de Reforma. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de cómo el Señor quitó el reino de Israel. El Señor quitó la administración de su reino a los judíos y se la dio a su iglesia precisamente ¿por qué? Pues porque al igual que los fariseos, Israel no necesitaba Salvador y aparentemente no lo necesita hoy. Tiene su ejército. Y hermanos, qué triste es que el Señor no obre en nosotros pobreza espiritual, porque nosotros puede ser que no la necesitemos según nosotros. Y sin embargo, qué interesante es cuando el Señor nos deja pobres en espíritu, porque es de nosotros, hermanos, a quienes el Señor despoja de toda gloria, a quien el Señor despoja de toda fortaleza por amor a nosotros, a quienes pertenece, dice aquí, el reino de los cielos. Y hermanos, de esto dan testimonio todos los santos en gloria. ¿Por qué, hermanos? Pues porque como dice el versículo 12, todos ellos han padecido y han sufrido, de lo que hablan estas bienaventuranzas, y de ellos es el reino de los cielos al igual que nosotros. Porque ellos también, hermanos, han llorado. Y no nada más los que lloramos por las aflicciones del mundo, sino los que lloramos porque el Señor ha obrado un corazón de acuerdo al suyo, que se duele por las cosas que Él se duele. Y hermanos, en la palabra de Dios, en la vida del Señor Jesús, hay dos momentos muy particulares en los que la palabra describe que el Señor Jesús se dolió en su corazón. Y una fue sobre Lázaro y la otra fue sobre Jerusalén. Y hermanos, qué interesante es que nuestras lágrimas y lamentos sean como las del Señor Jesús y lloremos sobre la realidad de la muerte que es el estándar de vida del mundo en el que vivimos. Una muerte espiritual que se desarrolla en muerte psicológica y que tristemente, pues su desenlace final y último es la muerte, sin esperanza, sin consolación y sin nada, ninguna palabra que nosotros podamos decir más que de verdad, resignación, resignación. Hermanos, qué triste es la condición humana ante la que el Señor Jesús lloró en el versículo más chiquito de la Biblia nuestra, ¿verdad? Pero también, hermanos, qué importante es llorar sobre la inmundicia que vive nuestro mundo, como el Señor Jesús lloró por la inmundicia de Jerusalén y del pueblo al que alguna vez llamó suyo. Y se lamentó el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Qué triste la realidad de la condición humana. Y es que, hermanos, solo nosotros que comprendemos la dimensión de la condición caída y pecaminosa de el ser humano,
somos los que entendemos verdaderamente por qué el reino de los cielos, que es nuestro ya, por qué en el reino de los cielos hemos de recibir consolación. Se me hizo muy bonitas las palabras que leemos cada año en Apocalipsis, que dice que el Señor mismo los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y recuerdo cómo hace algunas semanas, hermanos, estábamos despidiéndonos humanamente de una de nuestras hermanas y meditábamos sobre el Salmo 23. ¿Recuerdan ustedes? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo muy bonito es que se me hace como el rey David habla en futuro, habla en incompleto. Si me llegare a pasar esto, esto va a suceder. Y cuando me suceda esto, esto va a pasar. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vean lo que dice Apocalipsis 7:17. El pastor que terminó siendo el verdadero cordero ya está haciendo lo que el Salmo 23 siempre rogó desde nuestro lugar como cristianos en este mundo. De manera, hermanos, que a los cristianos que están en gloria, su Salmo 23 ya se les cumplió y ellos ya están viviendo este hermoso salmo en gloria propia. Y fíjense, el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, qué importante es esta consolación, pero no nos es interesante, no nos es relevante si no sabemos por qué lloramos, ¿verdad? Si no sabemos por qué hay necesidad de llorar, como el Señor Jesús lloró. Y hermanos, a esto se refiere el versículo 6. Eso significa tener hambre y sed de justicia. No nada más porque la justicia es un mandamiento de nuestro Dios, sino porque sabemos que nosotros, por nuestra naturaleza, no la hay. No hay justicia que podamos reclamar como propia y por tanto tenemos hambre y sed de ella. Muy diferente, hermanos, a todos los santos en gloria, cuya justicia ya es personal y ya es propia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque al igual que nosotros alcanzaron misericordia y son llamados, como dice el versículo 8, de limpio corazón. Hermanos, qué importante que pregunte el Salmo, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién va a estar en su presencia? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y yo me pregunto, ¿quién? Pues con razón pregunta el Salmo. Pero gracias a que ya subió el Mesías prometido que primero bajó por nosotros y subió en toda justicia al monte del Señor, es que todos los santos que nos han precedido, todos aquellos santos a quienes, pues sí, de alguna forma anhelamos ver y alguna vez veremos, ya se han presentado, como dice Apocalipsis 7, ya se han presentado justos, ya se han presentado santos porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y hermanos, la única diferencia con nosotros es que nosotros nos lavamos cada vez que confesamos nuestros pecados, cada vez que participamos del sacramento, pero nos volvemos a ensuciar. La gran diferencia, hermanos, con nuestros santos que nos han precedido es que ya no hay nada que los ensucie. Ya no hay lágrimas, ya no hay dolor que ensucie esa justicia, ya no hay enemigo. Y así como nosotros, hermanos, vemos a nuestro Dios en el dolor de su cruz, ellos ya ven al Cordero, no como un cordero, sino ahora como el león de la tribu de Judá. Y hermanos, así como ellos, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, no por voluntad de carne,
no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera, hermanos, que tomemos como una bendición más cuando padezcamos persecución por culpa del Evangelio, cuando suframos vituperio, cuando suframos de falso testimonio, y gocémonos y alegrémonos, porque hermanos, así fue con los santos en gloria, y así es con nosotros. Pero dice San Pablo, hermanos, que si padecemos la misma humillación y los mismos dolores, si padecemos juntamente con el Señor los dolores de su cruz, los dolores de su corona de espinas, hermanos, dice el apóstol San Pablo también, hemos de participar junto con Él en la gloria de su resurrección, en la que están hoy gozándose los santos en gloria. De manera, hermanos, que gocémonos en este pequeño ahora, gocémonos en este tan necesario hoy mismo que necesitamos. Gocémonos, hermanos, de este hoy mismo que nos hace falta en tantas ocasiones por culpa del mundo, por culpa de Satanás, a sabiendas que todavía un poquito, que es la frase, en todavía un poquito de tiempo muy breve, hemos de ver al Señor nuevamente, de la misma forma en la que los santos en gloria lo ven hoy en día. Cuando nosotros, la iglesia militante, nos unamos a la iglesia triunfante y cantemos a una la gloria de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en tu justicia, en tu amor, en tu misericordia para con nosotros, tú, Señor, nos has participado en este nuestro tiempo, en este nuestro momento de vida, Señor, de esta bendición, de esta bienaventuranza, de esta salvación, Señor, que trasciende nuestro ahora, que alcanzó a nuestro pasado y que se extiende a nuestro futuro. Y, Señor, que tú la haces nuestra desde hoy mismo, como lo dijiste a aquel ladrón, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites gozarnos hoy mismo en estas bienaventuranzas, Señor, que tú nos has entregado, con las que tú nos has bendecido, Señor. Y te rogamos, Padre, que así como lo has hecho con tantos hijos tuyos en el pasado, un día, Señor, a nosotros también nos concedas acabar nuestra carrera, acabar, Señor, nuestra obra aquí en la tierra, y nosotros, Señor, como iglesia militante, podamos unirnos a la iglesia triunfante que está en tu presencia, Señor, y podamos vivir el Salmo 23 en nuestra vida en plenitud, y podamos, Señor, lavar para siempre, Señor, y finalmente nuestra condición humana, Señor, en la sangre del Cordero. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta bendición tuya. Ayúdanos, Señor, a anhelar este pequeño tiempo que ha de pasar, en que volveremos a ver a tu Hijo una vez más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.